Las primicias son para mi Dios, para Él todo lo bueno. La primera sonrisa del día es para mi Cristo. El primer beso de la mañana para sus manos. Las migajas se las doy al mundo que vive en pecado.
Aleluya, Padre. La música sigue, toma unos segundos ahí para tú ofrecerle tu adoración personal al Señor, no la que compuso otra persona más. Si tú estás agradecido de Dios en esta mañana, si tú amas a Dios, si tú quieres enamorarte más de Dios, abre tus labios ahí y adora a tu Dios. Derrama tu corazón en su presencia. Él está aquí en esta mañana. Lo que a nadie le has dicho, díselo al Señor. Y dale gloria, porque Dios ciertamente ha sido bueno con nosotros. Él es bueno. Oh, recibe la adoración de tu pueblo, Señor. Quizás eres nuevo y nunca lo has hecho. Simplemente empieza a abrir tus labios y a darle gracias a Dios por la vida, por la salvación, por lo que te ha dado. No recuerdes o pienses en lo que ya no tienes. Piensa en todo lo que tienes.
que el Señor te ha regalado. Si hoy abriste los ojos, es razón suficiente para adorarle. Si puedes respirar el aire, es razón para adorarle. Si has podido llegar a su casa, es razón para adorarle. Si hoy Dios a través de su Espíritu está tocando y ministrando a tu corazón, es razón para adorarle, porque Él es real. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Estamos agradecidos de tu amor, de tu gracia y de tu amor. Oh, le adoramos, le adoramos. Díselo ahora, iglesia, una vez más. Yo quiero enamorarme más de ti con toda tu fuerza. Enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Aleluya. Oh, gloria, gloria a su nombre. Tú eres bueno, Señor. Te adoramos, oh, te adoramos. Oh, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Aleluya. Qué bueno eres, Señor. Vamos al mensaje de la palabra de hoy. Y el título del mensaje es La levadura de Dios. La levadura de Dios. Y vamos a usar como texto en Mateo capítulo 13, del verso 31 al 33. Mateo 13, del 31 al 33. Jesús está narrando dos parábolas. Vamos a ponernos de pie para leer Mateo 13, 31 al 33. Título del mensaje: La levadura de Dios. Dice Mateo 13, 31 así: Otra parábola les refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y que una parábola es una manera de un estilo literario donde usted narra una historia que tiene una enseñanza. Mira, en este caso está hablando de que el reino de los cielos es algo que empieza pequeño y va creciendo. Esa semilla de mostaza es el reino de los cielos. Crece, 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 se hace un árbol y vienen las aves a hacer los nidos. Quiere decir que la iglesia, que es el grano de mostaza, fue diseñada para crecer. También dice la otra parábola, les dijo, versículo 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado o fermentado. Otra parábola es entonces la levadura, que es un organismo vivo, un hongo unicelular generalmente, que se usa para fermentar, para hacer cerveza, hacer vino y para la repostería, porque produce alcohol y por eso se usa para bebidas alcohólicas, la fermentación. Y también otro producto de la fermentación es el dióxido de carbono, que en la repostería hace que las cosas suban, ¿verdad? Si usted prepara una libra de pan y no le pone levadura, lo hace la masa y lo hornea, lo queda que puede darle con uno y lo puede matar con la libra de pan, que queda duro. Entonces la levadura, usted echa unos granitos, porque eso está vivo. Usted compra ese sobrecito, eso está vivo, pero está en reposo, no está, ¿verdad? Hasta que llega al donde hay nutrientes. Usted echa unos poquititos de levadura, se empieza a multiplicar y empieza a producir dióxido de carbono, y el pan se pone esponjoso y el bizcocho y sube. Cada bolita de esa que usted cuando lo hornea ve como muchos rotitos, era que había había dióxido de carbono.
y eso produce que crezca. Y entonces quedan esponjosos, ¿verdad? Entonces, de poquitas levaduras, usted coge un barril completo, le echa mezcla de harina con agua, le echa levadura y ese barril explota. Sí, porque se multiplica, se convierte en 2 o 3 barriles, porque empieza a hincharse por el... O sea, así es la iglesia, como la levadura. Usted echa 2 o 3 levaduras y se convierte en billones y billones de levaduras, porque se reproducen. La iglesia empezó con unos cuantos en un aposento alto y ha ido expandiéndose y creciendo. Entonces, ese es el propósito de la iglesia, es crecer, es multiplicarse, ¿verdad? Ese es el mensaje. La levadura de Dios, la iglesia es la levadura de Dios, que nos sembró en el mundo. El mundo es la masa, el mundo es la harina, y nosotros somos la levadura, que empezamos a leudar, a fermentar al mundo con la palabra de Dios y con el amor de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra que vamos a predicar. Señor, llévanos de la mano. Queremos aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Guíanos. Amén, amén. Cuando uno tiene un concepto de la iglesia del Señor, puede ser un concepto propio, puede ser un concepto cultural, tradicional, o puede ser lo que Dios enseñó. Jesucristo está enseñando un concepto de la iglesia como una iglesia que es relevante en el mundo y que tiene una misión, en esas parábolas, de ir y propagar, ¿verdad? Al propagar una verdad, un mensaje, a través de la historia y del tiempo y de las naciones. Entonces, uno puede tener el concepto cultural o religioso tradicional de que la iglesia es un lugar donde yo voy porque pues a buscar de Dios. Nos vemos como buscadores de lo que, muchas cosas que Dios nos da, que nos puede sanar, que nos provee, que nos cuida la familia, que verdad. Y también a rendirle honor a Dios, que pues parte de lo que estábamos haciendo ahora cuando cantábamos, alabanza y honra. Pero muy pocas veces nos vemos como en la iglesia, muy pocas veces vemos a la iglesia como un centro de preparación, un centro de entrenamiento, de discipulado, de preparación. Que el lugar de la iglesia, realmente el Señor le envió al mundo, no a ser parte del mundo, sino a ir al mundo a llevar un mensaje, a ser testigos. No a encerrarnos en las paredes de la iglesia, a tener experiencias espirituales, lo cual no es malo, siempre y cuando usted entienda que al final, usted tiene que hacer la tarea del reino de ser levadura. Si no, usted puede tener todas las experiencias espirituales que tenga, pero no es una iglesia bíblica como fue diseñada por el Señor. Así que esas palabras pues introducen el mensaje de hoy, ¿verdad? En Primera de Pedro, capítulo 2, versos de 9 al 10, dice la Biblia, hablándole a la iglesia, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje habla como de una herencia familiar, ¿verdad? Somos de la familia de Dios. Escogido porque Dios nos escogió, no nos escogimos nosotros a nosotros mismos. Linaje escogido, está hablándole a los cristianos. Somos, dice el apóstol Pedro, escribe, real sacerdocio. Un sacerdote es uno que intercede por los demás. Pero los cristianos somos no solo sacerdotes, sino sacerdotes del Rey. El Rey es Cristo. Somos sacerdotes del Rey. Pertenecemos al linaje real del sacerdocio de Cristo. Para interceder, para amar, para llevar un mensaje. Real sacerdocio. Nación santa. La palabra santo tiene dos acepciones en la Biblia. Tiene que ver con el comportamiento, que no habla de santidad, que eso habla que actuemos correctamente,
Pero también, la mayor parte de las veces, a la iglesia se le llama la iglesia santa, los santos del Señor, queriendo decir separados. Separados para un propósito. Como los vasos del templo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se llamaban los vasos santos. Y los vasos no tienen comportamiento. Un vaso de oro que se usaban para ministrar en el templo. ¿Por qué era santo? Porque había sido separado exclusivamente para el uso de adorar a Dios. Tenía un uso espiritual. Solamente ese vaso se podía usar en el templo. No se lo podía llevar el sacerdote para que la mujer en la casa hiciera algo allá y cocinara algo. Entonces, nación santa, un pueblo separado para un propósito. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquirido tiene que ver que algo se pagó por él. Ya no salió gratis ser pueblo de Dios, costó la sangre del Hijo de Dios. Hubo un precio por ser parte de ese pueblo. Para un propósito. Fíjate que después que nos dice lo que somos, nos dice, para que te sientes en la iglesia a escuchar al pastor predicar. No dice eso. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, somos y tenemos una naturaleza de pueblo separado, pueblo escogido, para algo, anunciar unas verdades, unas virtudes. Entonces, ese es el centro del mensaje de hoy. Así que, lo que estamos es introduciendo el tema de que la iglesia se vea como un agente de cambio transformador, que nos veamos como gente con un propósito, gente enviada, gente que esté en la tierra para cumplir un ministerio, un llamado, que trascendamos lo de ser espectadores de un culto y ya, ¿verdad? Pero no tiene de qué ser. A veces también pensamos que yo tengo ministerio si tengo algo que hacer en la iglesia. Acuérdate que cuando habla de ministerio, no está hablando de ser ujier, ni dar maestro de escuela bíblica, no, es donde tú estás en tu entorno, tú eres un enviado. Tú eres un agente de cambio en el colegio si eres estudiante, en el vecindario donde tú vives, en medio de tu familia, en medio de tus amigos, en el trabajo. O sea, ahí es donde la iglesia está fermentando, leudando la masa, ¿verdad? Con tu ejemplo, tu testimonio y atento. Acuérdese que hablamos aquí del sistema llamado puertas que Dios me dio para evangelizar. Atentos a las puertas que se abren. A puertas que se abren. Tú oras, Señor, hazme sensible a las necesidades de la gente para yo hablarles, que abras una puerta para yo hablarles del Señor. Y tú estás atento. Que se murió alguien cerca de donde tú vives, para ti antes tú lo comentabas con tu esposa, mira, se le murió el esposo a la señora, se quedó sola ahora, ¿verdad? Ay, qué pena había, y te quedabas en tu casa. Si tú estás consciente de tu ministerio, tú dices, vamos a hablar con la señora, vamos a ponernos a las órdenes de ella, vamos a decirle que verdad, que cualquier cosa que nos necesite, estamos allí. Tú te conviertes en un agente de consolación y de compasión. Pero en el proceso, no irrumpes allí a predicar el evangelio, no, tú amas. Y te interesas por la gente. Ves a alguien en la oficina que está así en el escritorio. Antes decía, mira, que ella parece que tiene dolor de cabeza. Dios sabe que peleó con el marido, yo no sé qué. Pero cuando tú estás, el Espíritu, Señor, hazme consciente. El Señor te dice, ve allá. Tú estás teniendo un ministerio. Que no predicas, que no de esto, que no, a lo mejor no eres maestro de escuela bíblica en la iglesia. Pero tú eres un enviado en el mundo. Y así... esa es la iglesia que Dios diseñó, una iglesia que tiene esas características. Recuerda que el dolor y el camino al infierno no tienen días de oficina. O sea, ni tienen días de culto. O sea, el dolor está, no el domingo por la mañana en la gente, ni está en la oficina del pastor, que viene gente con mucho dolor a la oficina de uno.
El dolor te rodea, el sufrimiento está por todas partes, la necesidad está, la soledad está por ahí, las personas en depresión te rodean por todos lados, la gente que está teniendo problemas matrimoniales, los que están con problemas con los hijos, los que tienen problemas de salud, tú estás rodeado de oportunidades para hacer levadura. Es cuestión de que el Espíritu Santo le pidas al Espíritu que ponga en ti esa sensibilidad. Y eso es ser un ministro del Señor. Eso es ser un ministro del Señor. El sacerdocio es eso. No es aquí en la iglesia. Aquí también, gloria a Dios por los que trabajan aquí también, por supuesto. Pero no está hablando aquí de eso. No está hablando de que tú vengas a la iglesia a trabajar. Siempre pues, son bienvenidos y necesitamos gente. Pero no es eso lo que está hablando aquí. Está hablando es la iglesia viva. Donde el mundo es la harina que está en el mundo y tú eres la levadura que va a fermentar esa harina y te vas a multiplicar, ¿verdad? Te vas a multiplicar. Hay unos versos en la Biblia que quiero leerles a ustedes. El libro de Efesios, en el capítulo 2. Verso 17 en adelante, 2:17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban lejos eran los gentiles, los que no eran judíos. Los que estaban cerca eran los judíos que tenían los profetas. Porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que los cristianos, todos los cristianos, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Advenedizo es que no es bienvenido, que son rechazados. Ya no somos rechazados, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Mírate otra vez la levadura. El edificio que es la iglesia va creciendo a través de las generaciones, se va llenando el reino de personas que Dios conoce, que Dios va salvando a través de la historia, hasta que se complete ese edificio. La última persona que en el plan de Dios se convierta y se cierra la puerta y ya no hay más. Vienen otras cosas, vienen juicio, viene el regreso de Cristo, otras cosas. Pero ya no hay más salvación, porque la puerta se ha cerrado. Ese edificio va creciendo, ¿verdad? Va creciendo para hacer que un templo santo en el Señor, ¿verdad? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que vuelve el ejemplo implica un edificio que como si fueran pisos. Este es el primer piso, el primer siglo después de Cristo, desde el año 1 al 100, al 99, al 100. Primer siglo, primer piso. Después vino la gente que vivió, los cristianos del segundo siglo, el tercer siglo, cuarto siglo, el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. 21 pisos tiene este condominio de que se llama iglesia. Si viene en este siglo, que es lo que pensamos muchos de nosotros, entonces fueron 21 pisos que tenía el edificio. Y se cerró la puerta. Pero entonces, ¿a quién le toca llenar la casa? ¿A quién Dios le asignó ser los testigos que iban a ir por el mundo predicando el evangelio? A los cristianos. Ya Jesús no está caminando personalmente por ahí, está caminando en nosotros. Así que eso hay que entenderlo. Efesios 2 del 8 al 10 lo dice de la siguiente manera. 2 del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, los cristianos. Está hablando de los cristianos, fuimos hechos, Él nos hizo, no éramos hijos de Dios, Él nos hizo hijos de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por obras, pero para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Así que hay unas buenas obras que tienen que ver con ser levadura, testigos
en el mundo, ¿verdad? Entonces la iglesia tiene que entender eso, ¿verdad? Tiene que entenderlo. Efesios 4, del 11 al 15, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios creó los fundamentos de la iglesia, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para que vinieran a la iglesia a escuchar al pastor. ¿A perfeccionarlos para qué? La obra del ministerio, para prepararlos para ser levadura. ¿Para prepararlos para qué? Para ser invasores del mundo con la palabra, con el amor, con la compasión, con el mensaje, con la esperanza. Así que nosotros la iglesia es como un centro de entrenamiento, es centro de adoración, ¿verdad? Pero es un centro de entrenamiento, de preparación en oración y estudio de la palabra para salir. Usted oye mucho y ve mucho la iglesia que no crece, que no evangeliza, pero que supuestamente tienen unas experiencias sublimes de allí, entre ellos allá. Y el Espíritu se mueve allí, y tú te preguntas, si el Espíritu se mueve tanto, ¿por qué no los manda a la calle a predicar? Porque cuando se movió en Pentecostés, a los 5 minutos estaban en la calle predicando. Si no hay pasión por el evangelismo y las misiones, no hay avivamiento. No me importa lo que tú hagas en la iglesia, tú vueles por el aire y te levantes 40 pies y quedes flotando por allá. Si no hay pasión por las misiones y el evangelismo y las almas, no hay avivamiento. Porque lo primero que produjo Pentecostés fue a la calle a predicar. Así que la iglesia, que es una bendición, de verdad que es una bendición estar aquí con ustedes, vernos. Dios nos manda a congregarnos. Puede ser una trampa. Nos puede atrapar y robarnos el ministerio de ser levadura y sal en la tierra. Y eso, entonces, cuando se pierde la visión, el pueblo perece, dice la Biblia. Tiene que haber una visión de los líderes. Tiene que haber una visión, ¿verdad? Jesucristo, según el corazón de Jesús, acá en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso del 6 en adelante, dice Hechos 1:6, y leemos: entonces los que se habían reunido, Jesús resucitado, se le aparece a los discípulos, y mira lo que le dice, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis ¿qué? Testigos. Desde Jerusalén hasta el fin del mundo. La iglesia, entonces, el poder, la razón que da Jesús para el poder del Espíritu Santo es ser testigos, que implicaba en aquel tiempo estar inclusive hasta morir, dispuesto a morir por causa del Evangelio. Entonces ve la levadura regándose por el mundo. Nosotros hemos entendido, gracias a Dios, ese compromiso, y estamos en más de 40 países misioneros. Quiero decirles que en el último culto le habíamos dicho que habíamos llegado a 311 misioneros que sostiene la iglesia, ¿se acuerdan? Bueno, pues quiero decirles que ya no son 311, ahora son 313, porque hay 2 misioneros más que reciben una mensualidad de la Iglesia Bautista de Glenview. 313 misioneros. Esta iglesia ha entendido eso. Lo hemos entendido por la gracia de Él. Lo hemos entendido. La fortaleza, el ministerio más grande de la Iglesia Bautista de Glenview no es en Puerto Rico, donde estamos, acá en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. El ministerio más grande de la Iglesia de Glenview, donde alcanza 100 veces más almas que aquí, es en las naciones. Nosotros no sabemos cuántos decenas de miles de almas y cientos de miles quizás han conocido al Evangelio en esos países, África, en Asia, en los países islámicos, países comunistas, en China, en Rusia, todos tenemos misiones en todos esos lados, en Vietnam, Laos,
Filipinas, por ahí para abajo, siga, países, todos los países de África, muchos, no todos, muchos. No sabemos, pero hemos entendido y la iglesia ha adquirido esa pasión. Por eso ustedes aplaudieron. ¿Sabe por qué ustedes aplauden cuando metan los misioneros? Porque la visión ha sido captada por la iglesia, no es la visión del pastor. El pastor ha podido transferirle la visión y el amor a la iglesia por las misiones. Por eso hay ese montón de gente trabajando voluntario en la cafetería, que 100% de lo que produce es la cafetería. Son 40 y ¿cuántos me dijo Joel? 42 misioneros que sostienen la cafetería de la iglesia, ellos nada más. Porque tenemos que entender que yo no puedo ir, nosotros no estamos en Vietnam, ni estamos en Nigeria, ni estamos en Afganistán, ni estamos en Irán, ni estamos en China, ni estamos en Rusia, pero con los recursos de esta iglesia, misioneros autóctonos de allí están recibiendo el sustento para su familia. Ellos están predicando el evangelio y usted sí está en Nigeria y usted sí está ¿por qué? Porque estamos como, si no fuera por ese sustento, él tendría que irse a trabajar para darle de comer a su familia y a sus hijos y no podía estar predicando el evangelio por las aldeas. Ahora, como tiene sustento de una iglesia de Ponce, Puerto Rico, pues él sale a predicar el evangelio por las aldeas, porque el sustento de su familia le está llegando desde acá, desde Ponce, Puerto Rico. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Entonces, Jesucristo le habla a la iglesia y le dice que recibiréis poder, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, se fue levantando y se fue. Y dijo, los ángeles se pararon al lado de ellos, que estaban los discípulos. Dijo, así como lo ven ir, algún día lo verán regresar. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Sean levadura, lo estoy levantando como levadura. Ustedes son los que van a ir a edificar el edificio que se llama iglesia. Ustedes van a ir fermentando al mundo con el amor y la palabra. Ustedes van a estar pendientes donde está el dolor, donde está el sufrimiento, donde está la soledad. Ustedes van a llevar palabra y consuelo y amor, porque ahí también ambos extremos. Te puedes convertir en una agencia de servicio social y no hablas de Cristo y le llevas a la gente comida y de esto, ¿verdad? Pero los dejas que se vayan al infierno. O lo espiritualizas y todo es arrepiéntete y deja el mal camino, pero si tiene hambre que se muera, porque yo lo que quiero es que se convierta a Cristo. Esa no fue la iglesia que Jesús diseñó. Hay que tener compasión, hay no solamente pasión por las almas, sino compasión por los débiles, por los pobres, por los que sufren, por los que están en necesidad. Esa es la iglesia del Señor. Y esa es la iglesia que necesitamos, ¿verdad? En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18, dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Por qué yo uso ese versículo? Porque está haciendo una comparación. Está diciendo, mirando en un espejo el rostro del Señor, somos transformados nosotros. Es algo imaginario lo que está poniendo ahí, pero quiere enseñarnos una verdad espiritual. Yo miro a Jesús, miro su carácter, miro su amor, miro su compasión, ¿verdad? En comunión con el Espíritu Santo, mirando un espejo. Y yo empiezo a ser transformado como a la imagen de Cristo que yo estoy viendo en el espejo. Esa es la figura que está poniendo ahí. Tú miras la figura de Cristo que está en el espejo y tu rostro va a empezar a parecerse al que está allá. Eso es lo que quiere decir que tiene que ocurrir una transformación para que nosotros podamos amar de esa manera como amó Jesús. Eso no es natural. Eso tiene que ser por el Espíritu Santo. La palabra que usáis transformar en griego es metamorfos, de donde viene la palabra metamorfosis, que se usa en biología. Metamorfos, que quiere decir un cambio radical, ¿verdad? Metamorfos, un cambio.
Y se habla de los insectos, para ponerle un ejemplo, sufren una metamorfosis. Hay insectos que tienen lo que se llama metamorfosis completa. Son 4 etapas. En eso el mosquito es uno de ellos. La mariposa es otro. Y hay muchos más. Metamorfosis completa, que tienen 4 etapas, donde la etapa no se parece a la etapa anterior en nada. Por eso se llama metamorfo, porque dice ¿de dónde salió esto? ¿Verdad? Por ejemplo, una mariposa o un mosquito. La mariposa comienza con un huevito y el mosquito también. De la huevo sale una larva en el mosquito, que empieza a nadar en el agua. Y en la mariposa sale una oruga, que es una larva también, que es como un gusano, ¿verdad? No se parece nada al huevo. Esa larva o esa de mosquito o esa oruga de momento entra como en un estado pasivo y empieza a cambiar. Y la mariposa empieza a producir un cocún, una crisálida que no se parece en nada a la oruga. Ahora es una bolsita. La ves pegada así, colgando de una hoja o algo. Y el mosquito se convierte en lo que llama una pupa, que es una cosita que no se parece a la larva, que sube y baja así, que no se alimenta como la larva y que es un estado previo al adulto. De la crisálida, después de cierto tiempo, de la mariposa, sube que empieza a salir y a empujar y sale una preciosa mariposa que dice, pero ¿y esto como de aquel huevo, aquella oruga tan fea, entonces ha salido una mariposa con tantos colores tan lindos? Eso se llama metamorfosis, ¿verdad? Pero lo que está diciendo ahí es que me está diciendo, por el poder del Espíritu Santo, nosotros somos transformados, metamorfos, a la imagen de Cristo. Cuando nos metemos en la palabra, cuando nos metemos a buscar el rostro de Dios, cuando nos humillamos delante de Él, cuando le damos el corazón, cuando somos persistentes en rendirnos y no somos orgullosos ni soberbios, empezamos a tener fruto del Espíritu Santo y nos empezamos a metamorfosear o a transformar a la imagen del Señor. Así que la iglesia está llamada a sufrir cambios. Por eso es que no, la iglesia oficial, cotidiana, cultural, no realmente produce cambios, porque yo cumplo con venir a la iglesia y sigo intocado. Si se está muriendo la gente, que se muera, porque yo tengo trabajo, yo tengo que luchar y yo tengo esto, y pues eso no es problema mío, ¿verdad? Y pues tengo este defecto, pero pues yo voy a la iglesia el domingo y sigo siendo el que soy, ¿ves? Esa es la iglesia física, cultural, pero esa no es la iglesia que está describiendo aquí. Eso no es el cristianismo que está describiendo aquí, es un cristianismo vivo. Así que cuando estamos hablando de que ya no somos orugas, que hemos sido transformados, hemos llegado al clímax de un huevito, es llegar a mariposa. El clímax de un cristiano es llegar a ser una persona llena del amor y llena del Espíritu Santo de Dios, transformado, ¿verdad? Así es que esa realidad la tienen ustedes que aprender y internalizar, ¿verdad? Tienen que internalizar. Porque ya no somos lo que se supone que éramos, lo que éramos antes. Y recuerde que tú no eres lo que haces. Tu naturaleza no es ser lo que haces. Entonces yo me paro en la puerta y empiezo a preguntarle, mira, ¿qué tú eres? Y me dicen, ve, yo soy carpintero. ¿Y tú qué eres? Pues yo soy enfermera. ¿Y tú qué eres? Yo soy mecánico. ¿Y tú qué eres? Yo soy doctor. ¿Y tú qué tú eres? Pues yo soy el chofer de taxi. ¿Y tú qué eres? Yo soy ama de casa. Eso no es lo que tú eres, eso es lo que tú haces. Eso es lo que tú haces. ¿Entiendes? Una cosa es lo que tú haces y eso es lo que tú eres. Tu trabajo no te da a ti tu identidad. Tu identidad actualmente, si tú tienes una identidad, tú eres un ser humano, hombre o mujer, ¿verdad? ¿Ves? Tú eres un ser humano. Pero aparte de la identidad biológica, tú tienes una identidad espiritual.
Y dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. O sea, tú no eres médico, mecánico, abogado, dice, tú eres cristiano, esa es tu identidad. Tu identidad es la eterna. Tu identidad, porque tu identidad de trabajo se va a quedar aquí, es irrelevante en el momento que tú mueres. Irrelevante, puede ser presidente de la nación, artista famoso, puede ser deambular por las calles, es irrelevante. Lo que va a ser relevante, lo único es o tiene a Cristo o no tiene a Cristo. Sea quien tú seas y ocupes la posición que ocupes, si tú no tienes a Cristo, tú vas al infierno. No importa la gloria que te dé el mundo. Así que realmente la identidad que vale la pena es la identidad espiritual. La identidad que vale la pena es la identidad espiritual. Esa es la que vale la pena, esa es la que me abre las puertas de la gloria. ¿Entiendes? Esa es la única que me abre las puertas. Entonces, es la identidad que yo tengo que apreciar. De todas las cosas que yo soy, pastor, esto y lo otro, esposo, la identidad que yo tengo que apreciar más es que yo soy miembro de la familia de Dios. Yo soy un enviado, yo soy un testigo. ¿Ve? Eso es que hay que aprenderlo. La iglesia que Cristo diseñó no necesariamente es la iglesia que la gente conoce. Yo tengo por aquí un PowerPoint explicando cómo la iglesia pierde y ha perdido su sentido original y qué pasa cuando eso sucede. La iglesia de 4 paredes que no crece. Esto es bien típico. Casi diría que es la iglesia típica. Como el 90% de las iglesias en Puerto Rico, por ejemplo, no están creciendo, ni en Estados Unidos tampoco. 85, 90% no crecen. Tienen igual o menos personas a las que tenían hace 5 o 10 años atrás. Esa es una opinión personal, ¿verdad? La iglesia que no crece tiene, todos los ministerios están dentro de las paredes de la iglesia. Pastor, una junta de administrativa, diáconos, los que bregan con el dinero de administración, maestros de escuela bíblica, los de música y adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los ministerios están dentro de la iglesia. Entonces, todos los ministerios dirigidos hacia adentro. Dan culto, adoran, celebran la presencia de Dios y se van para su casa. Y vuelven al otro día de reunión y siguen haciendo lo mismo. Vamos a seguir, dale más. Las actividades de estas personas son dentro de la iglesia: cultos, reuniones, sociedades de damas, jóvenes, caballeros, escuela bíblica, etcétera, etcétera, círculo de oración. Todo ocurre dentro de la iglesia. Así que el mundo, donde es como usted pusiera levadura, si usted tiene el barril aquí, el envase lleno de harina, y usted echa la levadura aquí en otro lugar, sin contar en contacto con el sustrato, donde están los alimentos, el nutriente, pues la levadura no se multiplica. Porque el lugar necesita un nutriente para que se multiplique. Por eso era que no se multiplicaba en el sobrecito que usted la compró, porque ahí no había nutriente. Entonces, esto es bueno, todas estas cosas son buenas, pero no está en contacto con el mundo, que fue al que el Señor nos mandó a trabajar, ¿verdad? Vamos a la próxima. El síndrome de la olla de presión. Ustedes saben lo que es, que lo pasa cuando yo te diga. El síndrome de la olla de presión, dale un poquito a la próxima. ¿Qué es una olla de presión? Pues una olla de presión, usted sabe lo que es. Tiene fuego debajo, tiene un tapón que enrosca ahí, que no deja salir el vapor, y tiene un pequeño agujerito donde sale el vapor. Eso hace que la presión aumente dentro de ese envase y se cocinen las cosas más ligero, ¿verdad? Por no tener salida libre el vapor, pues alcanza una temperatura más alta que un envase que esté abierto, por la cuestión de la presión que aumenta, ¿verdad? Entonces, si usted le pusiera soldadura al rotito que sale el vapor, ¿qué es lo que usted tiene? Una bomba, ¿verdad? Una bomba, porque está produciéndose en la
no hay salida, en el caso de la iglesia, no hay salida a la energía del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Dale ahí, dale más. ¿Qué pasa? Dale. Hay pelea en la iglesia, hay contienda, hay divisiones, desánimo, porque como siempre no hay movimiento, ¿verdad? No hay nada que celebrar. Pues la gente se va o se queda ahí, ¿verdad? Y pues el reino no crece. La iglesia no es levadura, no está levadura, porque todo lo está haciendo aquí adentro. Y tú oyes a veces decir, tuvimos un culto glorioso, la gloria de Dios se derramó, y esto y lo otro. Pues, ¿y cuántos eran ustedes el año pasado? Pues 50. ¿Y cuántos son ahora? 50, 45. Pero si la gloria de Dios se derrama, eso tiene que estar eso se convertir en todos los cultos. Aquí no hay un avivamiento, estamos hablando por un avivamiento con todo lo que crece esta iglesia. Porque lo que pasa cuando hay un avivamiento no es que se convierte 3, 4, 5 días al mes, se convierte en 500 el primer día que hay el avivamiento. Se transforma la ciudad completa. Eso es un despertar espiritual. No es uno tener la ley de esto y cantar corito. Eso no es un avivamiento. ¿Por qué pasó en Pentecostés? Llegó el Espíritu, la mejor experiencia de la historia la tuvieron aquella gente. El Espíritu viene por primera vez y a los 5 minutos estaban predicando. El Espíritu le dijo, ¿está bueno esto? Aquí nos quedamos. No, a la calle a predicar. La razón del Espíritu es que sean testigos a las naciones. Vayan allá a predicar abajo. Y el Espíritu lo mandó abajo a predicar. Entonces ese es el concepto. Vamos a seguir adelante. La iglesia que crece se extiende al exterior. Misiones, evangelismo, grupos familiares, servicio a la comunidad, etcétera. Le da una salida a la energía del Espíritu, ¿verdad? Y entonces hay crecimiento, sentido de propósito, gozo. Es una iglesia relevante al mundo. Eso es lo que nosotros estamos tratando de ser. Donde esté el dolor, allí tratamos de estar. Donde está el sufrimiento, ahí tratamos de estar. ¿Verdad? Estamos tratando de ser esa iglesia. Nosotros, ¿verdad? Porque fue la iglesia que el Señor diseñó. Vamos a parar adelante. La iglesia que crece, además de las actividades internas, se extiende hacia afuera, disipula a sus miembros y le imparte una visión. Es lo que estamos haciendo hoy aquí. Si es necesario, provee estructuras de crecimiento nuevas. Las iglesias nunca están terminadas, en un sentido, porque se hace falta algún ministerio, pues se provee espacio, se provee líderes para seguir haciendo otra cosa nueva. Siempre sueña. La iglesia tiene que soñar los sueños del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahí lo que dice ahí. Esa iglesia, pasamos al próximo, tiene también los mismos. No estamos sacando a los ministros, no. Pero ahora la iglesia es un centro de adoración y de busca del rostro de Dios y todas las cosas, pero es un centro de entrenamiento, discipulado, visión, estructura y estrategias definidas. Hay también culto, adoración, entrenamiento y reuniones, como en toda iglesia, pero hay una clara visión de hacia dónde debe estar, dónde está el dolor, dónde está el sufrimiento, dónde está la gente. ¿Dónde está la gente? ¿A dónde el Señor nos está enviando a predicar el Evangelio? Y la iglesia que crece, pues tiene misiones, tiene células, grupos familiares, alcance a grupos especiales, tiene evangelismo constante, exposición a la comunidad y servicio a la comunidad. ¿Dónde está? Es una iglesia que es relevante en el mundo, es una iglesia que es levadura, que está fermentando a la sociedad con su presencia. Y entonces, ahí es que nos quedamos. Una iglesia natural, aquí terminamos con esto, vamos a pasar al próximo. La iglesia, sabemos que las cosas vienen de Dios y para ser la iglesia que Dios diseñó, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude y hay que orar. Hay que orar por un despertar espiritual, un avivamiento espiritual. La iglesia sueña con un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Profunda convicción de pecado, pasión por evangelizar, deseo de adorar y tener comunión con Dios,
unidad y amor por los hermanos, valorizar a Dios sobre el mundo y lo económico, generosidad con las posesiones y manifestación obvia de la presencia del Espíritu Santo por medio de eventos sobrenaturales. Cuando hay un avivamiento espiritual ocurren todas esas cosas que hay ahí. Los lunes aquí estamos constantemente orando por un despertar espiritual. Y el círculo de oración está haciendo una experiencia muy hermosa para la iglesia, ¿verdad? Así que estamos en ese proceso. Ustedes en sus casas pueden también orar. Estamos motivando a que vengan a orar antes de los cultos. Y hay personas que están orando, debieran ser más, que vienen en vez de a las 8 para, ¿verdad?, empezar el culto, que empieza a las 8, llegan a las 7:30, y se van a orar a un salón y allí están intercediendo por el culto, los cultos de ese día. A las 11 empieza el segundo culto, pero ya los que están intercediendo ya a las 10:30 están intercediendo. Algunos inclusive se pueden quedar, si toman el primer culto, se pueden quedar en el segundo culto intercediendo por lo que Dios está haciendo aquí, porque la oración mueve la mano de Dios. Entonces, la meta es ser la iglesia que el Señor diseñó, no la iglesia deformada que hemos recibido a través de los cambios culturales que nos ha tocado vivir por estos 21 siglos. Perdimos el modelo original y queremos volver al modelo original. Si usted ha llegado a esta iglesia y usted todavía no ha entregado su vida a Cristo, si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo, usted está fuera de lo que llama ahí la nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, porque solamente a través de Cristo uno recibe el perdón de los pecados y se constituye miembro de la familia de Dios. No hay otra manera de llegar a la gloria y de ser miembro de la familia de Dios que no sea rindiéndose a Jesús.